Hola, buenos días. Vamos a dar inicio al webinar que le llamamos Prevención del lavado de dinero en actividades vulnerables. Les agradecemos mucho su presencia. Vamos a empezar puntualmente por aquellos que ya están conectados, respetando su tiempo, y los que se van incorporando, pues de todos modos nuestra presentación se va a subir a YouTube, así que los que no tengan oportunidad de verla en este momento o se vayan incorporando conforme vaya pasando el tiempo, pues tendrán una segunda o tercera oportunidad a través de YouTube. Nosotras somos Claudia Villalobos y Paola Medellín, somos integrantes del despacho Medellín y Villalobos Abogados. Es un despacho especializado en litigio penal, fiscal, financiero, lavado de dinero. También nosotras somos especialistas en cumplimiento normativo en materia penal por la Universidad de Castilla-La Mancha y estamos certificadas ambas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para auditar entidades financieras. Entonces, con ese pequeño comentario de nuestro currículum empezamos. Lo que quiero iniciar esta conferencia es platicándoles un poquito cuál es el marco jurídico de las actividades vulnerables. Está por un lado el Código Penal Federal, que si bien es ya un aspecto reactivo, es importante señalarlo porque al final pues es el que regula la conducta de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es la que buscamos prevenir a través de la ley llamada la ley antilavado. Así que por eso es importante que todos nosotros conozcamos ese tipo penal. Por otro lado, pues está la propia ley antilavado, que se llama Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Está su reglamento, las reglas de carácter general que fueron emitidas con base en ambos ordenamientos, y las leyes federales financieras y sus reglas de carácter general que han sido emitidas también para cada una de las entidades financieras. Aquí van a ver a grandes rasgos cuáles son las conductas que está tipificando el Código Penal Federal como el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. No voy a ahondar mucho respecto de este tema porque no es el objetivo de esta plática, pero bueno, está en el artículo 400 bis. Ustedes pueden consultarlo directamente y también en su caso, si tuvieran alguna inquietud respecto del tema, les podemos a través de nuestro correo electrónico proporcionar alguna bibliografía por si están interesados en conocer más de esto, ¿no? Pero bueno, aquí está por un lado la fracción primera, van a poder advertir que hay diversos verbos rectores y los demás elementos que conforman el tipo penal. Y la fracción segunda, que es esta, que se incorporó posteriormente al tipo penal, pero bueno, aquí está ya regulado. Todas estas conductas es importante, como les decía, que las conozcan, porque finalmente, ¿cómo vamos a prevenir algo si no sabemos ni siquiera qué estamos tratando de prevenir, ¿no? Entonces, por eso sí es muy importante que por lo menos lean el tipo penal. Ahora bien, antes de entrar directamente a la materia, quiero hacer un pequeño análisis del contexto a través del cual se emitió esta ley antilavado, porque en el 2008, cuando Gafi hace la evaluación de México, ahorita les voy a comentar un poquito de Gafi, ¿no? Pero Gafi lo que dice es, pues es que México no tiene una regulación de lo que nosotros llamamos actividades y profesiones no financieras designadas. Entonces, o sea, no decía absolutamente nada México respecto de estas actividades, pese a que Gafi en sus 40 recomendaciones hablaba de ciertas obligaciones que debían tener eso. O sea, identificaba qué actividades eran y también decía qué obligaciones deberían de tener. Entonces, fue una de las recomendaciones que Gafi hace en ese momento. Esto aquí ahorita les voy a poner la diapositiva porque me adelanté un poquito. Pero bueno, finalmente en 2008 Gafi, esa es la recomendación que hace a México.
Ahora sí les comento un poquito de las 40 recomendaciones, ya que es este comentario. Gafi es un organismo internacional que se encarga de ¿qué? De fijar estándares internacionales de monitoreo y de promover la efectiva implementación de medidas para prevenir el delito prevenir el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Gafi con este mandato que tiene, emitió estas 40 recomendaciones que son nuestra base para la regulación de prevención del lavado de dinero en el mundo. Gafi, en ese momento, cuando emite las recomendaciones, se allega de información de los diversos sectores y partes interesadas. ¿Para qué? Pues para determinar pues, cuáles son las vulnerabilidades y cuáles son los riesgos mayores de que se cometan en ciertas actividades estos delitos, ¿no? De lavado de dinero u operaciones con recursos de procedencia ilícita. Detecta que en las entidades financieras, por supuesto, se puede dar lavado de dinero y también detecta ciertas actividades que son vulnerables. Entonces, a partir de entonces, hace esta clasificación de actividades y profesiones no financieras designadas. Habla de casinos, agentes inmobiliarios, comerciantes de piedras y metales preciosos, abogados, notarios, profesionales jurídicos independientes y proveedores de servicios fiduciarios y societarios. Ustedes verán que esta clasificación que hace Gafi finalmente es la que nosotros tenemos de cierta forma en nuestra ley antilavado, porque nosotros recogimos esta regulación de Gafi cuando nos hace la recomendación para traerla a nuestra ley antilavado. Entonces, pues esto, como platicábamos Claudia y yo, o sea, al final no es arbitrario, no es ocioso, no es invento de parte de nuestro país el advertir pues cuáles son estas actividades, sino viene de todo este trabajo internacional que ha hecho Gafi y otros organismos para detectar pues cuáles son esas actividades que tienen mayor riesgo de lavado de dinero. Entonces, lo que les comentaba hace un momento de la evaluación que tiene México en 2008, finalmente cuando Gafi hace estos comentarios a México y le dice, oye, México, no tienes nada, o sea, ponte a trabajar, ¿no? Monitorea estas actividades, pídeles reportes, o sea, que hagan esto, que tengan controles internos, porque al final, pues por ahí están ocurriendo todas estas incidencias y tú no estás haciendo nada. Lo que hace México es finalmente emitir la ley antilavado, posteriormente emite el reglamento y después las reglas de carácter general, y pues esas son las que tenemos nosotros como parte de nuestra regulación. El objeto de la ley es muy importante para nosotros por todo lo que vamos a platicar en este día. Lo que les quiero decir nada más pues que es prevenir y detectar actos o operaciones que involucran recursos de procedencia ilícita y que esto se va a hacer a través de una coordinación interinstitucional. O sea, se busca que todas las autoridades en estos casos, digo, por la trascendencia de la conducta, pues lleven a cabo esta interacción, este monitoreo, este intercambio de información, pues para que con mayor posibilidad se detecte y se prevenga las conductas en donde se puede cometer lavado de dinero. Y las actividades vulnerables que está señalando la ley son básicamente dos. Por un lado son los actos o operaciones que realizan las entidades financieras y por otro lado, que está regulado en el artículo 14, y por otro lado, las actividades vulnerables previstas en el artículo 17, de lo cual ahorita nos va a comentar un poquito Claudia. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro webinar, gracias por el interés. Y bueno, vamos ya adentrados en esta plática, vamos a profundizar un poquito más respecto de cuáles son las actividades vulnerables, específicamente ya las previstas en el artículo 17. No debemos perder de vista que la ley antilavado contempla también todos los actos o operaciones relacionados con las actividades que proporcionan y los servicios financieros que proporcionan las entidades financieras. Sin embargo, no están reguladas en esta ley antilavado. Las entidades financieras, precisamente por ser uno de los vehículos más utilizados por la delincuencia organizada para el blanqueo de dinero, o el lavado de activos o lavado de dinero, pues tienen
un marco legal específico y propio. De entrada, cada uno de los tipos de entidades financieras que existen en nuestro país tienen su marco legal, su legislación, en donde se prevé algunos artículos en específico respecto a estas obligaciones en materia de prevención de identificación de lavado de dinero y también de financiamiento al terrorismo, y también disposiciones de carácter general en específico. Tenemos también, por otro lado, ya el artículo 17, que es propiamente el que nos habla de estas actividades adicionales y diferentes a las que realizan las entidades financieras. Voy a hablar en forma genérica de las obligaciones de las entidades financieras, únicamente para que podamos distinguir estas obligaciones y podamos detectar también que las entidades financieras tienen un marco más específico y también mayores controles que se le fijan a las entidades financieras. Las entidades financieras tienen la obligación también de identificar a sus clientes usuarios, de monitorear, de conocer el perfil transaccional de sus clientes usuarios, tienen obligación de emitir distintos tipos de reportes ante la Secretaría de Hacienda, y esto a través de sus órganos supervisores, dependiendo del tipo de entidad financiera, pues el órgano supervisor pudiera ser la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la CONSAR, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y en algunos de los casos también interviene el SAT. Ellos tienen obligación de entregar información a la Secretaría de Hacienda y documentación relacionada con los actos, operaciones de los servicios financieros que ofrecen, y también tienen obligación de conservar la documentación por 10 años, un periodo distinto al de las actividades vulnerables que establece el artículo 17, que únicamente hablamos de 5 años. Si quisieran ya profundizar en el tema de cada una de las entidades financieras, regulatorio específico, bueno, aquí podemos ver cada tipo de entidad financiera cuenta con sus disposiciones de carácter general en específico, y lo que sí me gustaría platicarles es que desde el 2017 ya también en el tema de entidades financieras se adoptan algunas modificaciones en las disposiciones de carácter general para instituciones de crédito, ya con el enfoque basado en riesgos, lo cual supone también que las entidades financieras contemplen una metodología específica para determinar los riesgos de sus clientes usuarios, lo cual les va a permitir también pues, un cumplimiento mejor y generar información de mayor calidad o mejor calidad para las autoridades que analizan esta información que les proporcionan las entidades financieras. Vamos a ver ya ahora propiamente las actividades vulnerables del artículo 17, en donde lo que tenemos que hacer es identificar el umbral de identificación y el umbral de aviso. Si bien el 17 nos establece un catálogo de distintos actos, operaciones o actividades, lo cierto es que algunas de ellas van a tener que tomar en cuenta un umbral de identificación. En otras ocasiones, por el solo hecho de llevar a cabo esta actividad, se tiene la obligación de identificación, y también debemos de contemplar el umbral de aviso, en donde en su caso se genera la obligación por parte del sujeto obligado de generar este aviso de este acto o operación que se llevó a cabo con los clientes usuarios, ya por parte de los sujetos obligados, ante el SAT, quien en su caso recibe los avisos y tiene obligación de transmitirlos a la UIF. Sin embargo, aunque tenemos estos umbrales de identificación y de aviso, no debemos perder de vista que la propia ley antilavado nos habla de un monitoreo de 6 meses, es decir, que si tenemos un acto o operación que a lo mejor en un primer momento no supone o no cae dentro del umbral de identificación, sí cae durante estos 6 meses, ya acumulando los actos o operaciones, pudiera caer ya dentro del umbral de identificación e incluso el umbral de aviso, de tal forma que es importante que los sujetos obligados contemplen este monitoreo que deben de llevar a cabo de sus actos o operaciones para efecto de estar en posibilidades de dar cumplimiento a esta acumulación en caso de esta obligación de identificación y de aviso en caso de acumulación de montos, ¿no? En el artículo 17 aquí les compartimos un cuadro en donde tenemos identificados cuáles son las actividades que contemplan un umbral de identificación, cuáles son las que contemplan un umbral de aviso. Detectamos, por ejemplo, que hay algunas actividades que, como yo les comentaba, que es indistinto si tienen el monto de la identificación, porque siempre tienen que ser identificadas. Es el caso de cheques de viajero, de préstamos o créditos con o sin garantía, de servicios de construcción, desarrollo, comercialización de bienes inmuebles, y el caso de transporte y custodia de dinero o valores. En el caso de servicios de construcción y desarrollo inmobiliario me voy a detener un poquito porque es importante considerar que la UIF, ya en una interpretación que hace de la ley, consideró también a las desarrolladoras inmobiliarias o las empresas que construyen bienes inmuebles como una actividad vulnerable,
en todos los casos y generó también esta obligación de generar identificación y aviso por parte de sus clientes usuarios. De tal forma que ya no nada más lo sujetamos a lo que establecía la ley respecto de comercialización de bienes inmuebles, sino también lo extiende la UIF en este criterio de interpretación de la ley a desarrolladores inmobiliarios y a construcción de bienes inmuebles. En el caso también de prestación de servicios profesionales independientes, es importante tomar en cuenta que algunos profesionales como abogados, asesores, consultores, contadores, en aquellos casos en donde realicen algunos actos o actividades identificados por la propia ley como actividad vulnerable en nombre o en representación de un cliente, también están catalogados como sujetos obligados, de tal forma que tienen las mismas obligaciones que cualquier otra actividad vulnerable. Esto lo vemos nosotros en la compraventa de bienes inmuebles o cesión de derechos, en la administración y manejo de recursos, valores o cualquier otra actividad de nuestros clientes, el manejo de cuentas bancarias de ahorro de valores, en la organización de aportaciones de capital y en la constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos. En estos casos también es importante tomar en cuenta que la UIF emitió un criterio interpretativo en el 2016, en octubre me parece, en donde refiere que todas aquellas empresas que se dediquen a subcontratación laboral o temas de outsourcing en términos del artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo tienen obligación, como están administrando recursos de sus clientes, tienen obligación de considerarse actividad vulnerable y por lo tanto obligación de cumplir con estas obligaciones tanto de identificación como de aviso de sus clientes o usuarios. Tenemos también toda la parte de fedatarios públicos, tanto notarios públicos como corredores públicos, en donde vemos que el umbral de identificación es irrelevante. Nos vamos a algunos umbrales de aviso en algunos casos, como la transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles y constitución de personas morales y su modificación patrimonial o constitución de fideicomisos. En estos casos, el umbral de aviso pues sí tiene fijado cierto monto de excedente, pero la identificación siempre se tiene que dar. Y en el caso de la correduría pública estamos hablando básicamente de los mismos actos o operaciones identificadas como actividad vulnerable, pero tenemos también únicamente adicional el avalúo sobre bienes, en donde sí contamos con un umbral de identificación y de aviso. Y finalmente la prestación de servicios de comercio exterior, en donde hablamos de importación, exportación de ciertos bienes, en donde los agentes aduanales tienen la obligación de reportar a través de los pedimentos de importación en caso de que ciertos bienes sean importados o exportados, como vehículos, máquinas de juegos y apuestas, materiales de resistencia balística, obras de arte, joyas, relojes, metales y piedras preciosas. En estos casos también pues hay estas obligaciones por parte de las actividades vulnerables. Ahora bien, una vez que ya conocimos cuáles son estas actividades vulnerables, pues podemos hablar de cuáles son sus obligaciones. La primera y básica es pues su inscripción y alta en el registro que lleva el Servicio de Administración Tributaria. Esto es un aviso y el requisito es estar inscrito en el SAT y tener una e-firma, o bueno, lo que hoy conocemos como la e-firma. La e-firma tiene que ser de la persona física o de la persona moral, dependiendo de lo que sea, y en el caso de la persona moral tiene que ser de esta y no de su representante legal. Pues aquí la problemática que nosotros hemos visto es pues que hay sujetos obligados que no conocen que están haciendo actividades vulnerables, ¿no? Tal es el caso de lo que comentó ahorita Claudia de las empresas que prestan servicios de outsourcing o de aquellos despachos de abogados y contadores que prestan los servicios que están señalados como actividades vulnerables. En esos casos en donde ellos han sido, en algunos casos ni siquiera tienen idea de que está esta obligación de inscribirse como actividad vulnerable, y en otros casos, pues la verdad es que tienen mucha resistencia a hacerlo, pues porque al final de cuentas, pues esto les genera muchísima carga administrativa y este monitoreo constante de los actos o operaciones que pudieran implicar lavado de dinero. Pero lo cierto es que sí es fundamental que estas dos actividades sí cuenten con este registro y sí cumplan con las obligaciones. Inclusive es importante comentarles que pues, Gafi al menos acaba de sacar una guía respecto a de los prestadores de servicios
como tal contadores y abogados. Entonces, finalmente, pues sí son un vehículo importante para que se lleven a cabo operaciones que impliquen lavado de dinero. Entonces, por eso es que incluso Gafi ya está poniendo un foco, una red flag, que decimos nosotros, a este tipo de actividades y finalmente tendrán que, o la tendencia es que sí se regulen y que sí se registren. Otra de las obligaciones es designar ante el SAT al encargado de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ley. Ahí hemos visto varias problemáticas, ¿no? Para empezar, a la persona que se designa muchas veces no tiene ni siquiera conocimientos o nociones básicas de la ley, del reglamento, de las reglas de carácter general, no sabe ni siquiera qué es el delito de lavado de dinero. Y esto es fundamental porque su actuación es trascendente, ¿no? Es sumamente trascendente dentro de la organización. Finalmente, él es el que va a velar porque se cumplan las obligaciones y es el principal responsable de ello, así que pues tendría que estar obligado a capacitarse y la principal interesada en que eso pase, pues debería de ser la persona moral en su caso, ¿no? Porque en el caso de las personas físicas, pues la persona física directamente es la que tiene que cumplir con sus obligaciones. En el caso de los responsables de cumplimiento, tratándose de personas morales, estos deben de aceptar expresamente esa comisión que le está dando a la persona moral. Pues, ¿por qué? Pues por la trascendencia que reviste esta función, ¿no? Entonces, sí tiene que, pues, no solamente aceptarlo, sino también tener el compromiso de hacerlo, ¿no? Entonces, inclusive, si no hay una designación de este responsable o este responsable decide simplemente no aceptar ese encargo, será el consejo de administración o el administrador único, dependiendo de la estructura que se tenga, quien tiene que cumplir directamente con las obligaciones de la ley antilavado. Así que, pues sí es sumamente trascendente el que se lleve a cabo esta aceptación, el que se lleve a cabo la designación y el que se capacite a este personal, además de que es fundamental también que tenga independencia de las demás áreas que conforman la sociedad o la persona moral, porque él tendría que reportar directamente al Consejo de Administración, al administrador único. O sea, él no podría decir, dependo de otra área, ¿no? Porque si esa área incumple alguna de las obligaciones que establece la ley, pues difícilmente va a ir a reportarla, ¿no? Va a ir a reportar ese incumplimiento porque depende de esa área, ¿no? Así que esa es otra de las problemáticas que existen, esa falta de independencia. Entonces, bueno, pues ahí les dejamos esas cuestiones respecto del encargado de cumplimiento. Otra de las obligaciones es identificar a los clientes usuarios. Hay que integrar un expediente único, las reglas de carácter general. Nos dicen en particular cuáles son los documentos que se tienen que integrar. Les sugerimos hacer un análisis de las reglas de carácter general para que vean en específico cuáles son estos documentos. Y aquí la problemática que nosotros hemos visto es que la identificación no se hace de manera directa por el sujeto obligado, sino que se busca que sea un tercero el que lo haga. Entonces ahí se pierde el contacto con el cliente usuario y no sabemos en específico, pues si la verdad está, o sea, si los documentos que está presentando en principio son auténticos, ¿no? O sea, ahí ahorita vamos a hablar del perfil transaccional, pero creo que sí es muy importante que sea directamente la persona física o la persona moral, en su caso, quien haga la identificación del cliente, ¿no? Y no que sea este tercero, que la verdad es que ni siquiera conoce, pues, la trascendencia de la identificación. Por otro lado, también está que en los casos en donde haya una relación de negocios, pues que sea formal y cotidiana, en esos casos, además, se tiene que solicitar información sobre la actividad o ocupación del cliente, usuario, y esto es lo que nosotros hemos visto que pasa en las entidades financieras como lo que se le llama el perfil transaccional. El perfil transaccional, pues es básicamente que no solamente identifiques a tu cliente, sino que lo conozcas, y conociéndolo sabrás si ese cliente es de bajo, mediano o alto riesgo,
y eso es lo deseable también para las actividades vulnerables. Otra de las obligaciones es solicitar al cliente usuario información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario. La mayoría de las actividades vulnerables se resisten mucho a a cumplir con esta obligación. No saben en específico cómo hacerlo y piensan que de verdad es una carga administrativa y además piensan también que eso es una falta de incentivo para llevar a cabo el acto operación. Lo cierto es que lo que le corresponde a la actividad vulnerable es generar la evidencia de que le solicitó a este cliente usuario, o sea, si existe o no un dueño beneficiario, un destinatario, o sea, el dueño cierto de los recursos, ¿no? Porque al final, pues, esa persona es la que pudiera ser el vehículo para la comisión de los delitos. Inclusive, por ejemplo, ese dueño beneficiario pudiera ser de alto riesgo, aunque el cliente usuario no lo sea. Entonces, por eso es importante conocerlo. Pero si después de que ustedes generan una evidencia de que le preguntaron y el cliente usuario dijo, no hay, solo soy yo, pues entonces ya le corresponderá a la autoridad hacer su trabajo, ¿no? Investigar si efectivamente esta persona es o no el dueño de los recursos, ¿no? Las actividades vulnerables sienten que ellos están haciendo, que les están trasladando esta carga, ¿no? La carga de hacer como investigador privado de los recursos. Pero pues no, o sea, es algo más básico que eso, ¿no? Entonces, la sugerencia es sí generen por supuesto cumplan con la obligación y en segundo lugar generen esta evidencia material de que hicieron la pregunta de si existe este dueño beneficiario. Otra de las obligaciones es custodiar pues todos los expedientes que se generen a raíz de los actos de operaciones. Esto tiene que ser por un plazo de 5 años, a diferencia de las entidades financieras, que son 10. Y la información que se genere, estos expedientes que se generen, tienen que estar a disposición del SAT en cualquier momento, en caso de que hiciera alguna visita de verificación. Por lo que hemos visto es que si llega el SAT a hacer la visita y en ese momento no se tienen los expedientes porque están en un archivo a no sé cuántas horas de la empresa o alguna cosa así, entonces el SAT no da una segunda oportunidad. O sea, el SAT dice, no lo tienes, te multo, ¿no? Y las multas, como vamos a ver más adelante, pues sí son bastante fuertes, así que les sugerimos que lo tengan a disposición de la autoridad. Por otro lado está brindar las facilidades necesarias para la realización de las visitas de verificación, pues digo, tener la información disponible, las oficinas, en fin, o sea, no obstaculizar el ejercicio de sus funciones, ¿no? Básicamente. Después está presentar los avisos e informes ante la unidad de inteligencia financiera a través del SAT. La problemática que hay aquí es que algunas actividades vulnerables no generan los avisos con la anticipación que se debe. Y entonces el efecto preventivo que se busca con esos avisos no se da. Por ejemplo, aquí tuvimos un caso de una empresa que se dedica a comercializar bienes inmuebles y esta empresa que está en Quintana Roo generaba los avisos. Es que la legislación de Quintana Roo más o menos lo que dice es que se formalizará o que se entenderá que se llevó a cabo la compraventa hasta que se inscribe en el registro público. Cuando la actividad vulnerable interpretaba esa legislación, decía, bueno, pues si es hasta que se inscriba, entonces hasta ese momento tengo que dar el aviso. Y no antes, pese a que yo ya estoy recibiendo recursos, pese a que el desarrollo inmobiliario está recibiendo recursos y que esos recursos pues son interesantes porque al final son desarrollos inmobiliarios bastante grandes y que al final pues sí pudieran ser un vehículo importante para lavar dinero. Entonces, lo que nosotros comentamos en su momento, Claudia y yo, fue, pues es que la comercializadora tendrá que dar el aviso desde el momento en que se está celebrando la operación, porque ella ya conoce los riesgos, ella ya conoce el monto de la operación de manera aproximada. Y entonces ella va a empezar a recibir recursos de parte de los clientes porque al final celebra contratos de promesa de compra-venta,
y a partir de ahí, pues, viene todo o sea, el proveerle de recursos, ¿no? Y ella, a su vez, provee de recursos al desarrollo inmobiliario. Entonces, pues ya hay dos ahí que están incumpliendo, ¿no? Además, también es importante comentarles que, por ejemplo, en el caso de las comercializadoras de bienes inmuebles, los intermediarios inmobiliarios y los notarios, digo, es una cadena. O sea, al final lo que busca la ley es generar esta cadena de información para saber cómo viene el flujo del dinero y al final saber, pues, de dónde viene también, ¿no? Y si es o no una operación susceptible de lavado de dinero. Entonces, esa es la razón de la ley, ¿no? Prevenir. Así que les sugerimos que valoren estos plazos para la presentación de los avisos y no piensen, pues, que son también generados de manera arbitraria, sino, pues, justamente es para eso, ¿no? Para prevenir. Por otro lado, este aviso de 24 horas, este aviso es, digamos, una cuestión así de manera muy urgente. Es cuando la persona que realiza la actividad vulnerable tiene indicios de que se está cometiendo algún delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita o algún delito relacionado. Entonces, en ese momento, en cuanto detecta que puede estarse cometiendo el delito, levanta su bandera roja y dice, tengo que dar el aviso, ¿no? La UIF ya ha dado algunas guías, algunas retroalimentación a los sectores diciéndoles en qué casos se tienen que dar estos avisos de 24 horas. Por ejemplo, cuando el cliente usuario quiera sobornar a quien está realizando la actividad vulnerable, o quiera ocultar su identidad, o quiera que no aparezca en los registros esa operación. En esos casos, para nosotros, o sea, para la actividad vulnerable, eso ya es una alerta. Y entonces, en ese momento tiene que decir, voy a presentar el aviso de 24 horas si decido generar la operación, porque otra de las opciones que se tienen es abstenerse simplemente, ¿no? Que es acá otra de las obligaciones que estamos señalando, abstenerse simplemente de hacer la operación. Si para mí representa un riesgo alto de lavado de dinero como actividad vulnerable, pues puedo abstenerme de hacer la operación, ¿no? Entonces ahí yo tengo que hacer una ponderación. Es decir, hago la operación con el riesgo que me representa, pese a que me pueden imponer multas interesantes, o bien decido no hacer esa operación y le digo al cliente usuario, pues, que es una operación riesgosa para mí y pues que muchas gracias, ¿no? Entonces, pues dependerá de cada quien, y lo que sí es que, pues, nuestra sugerencia es que de plano se abstengan de hacer la operación, pues es muy costosa el incumplimiento de la ley antilavado. Estas obligaciones que se generan por parte de la ley van a dar al manual de prevención del lavado de dinero. El manual está regulado en el artículo 37 de las reglas de carácter general. Es un documento en el que se tiene que señalar, pues, los lineamientos de identificación del cliente, los criterios, medidas y procedimientos internos que se van a adoptar para dar cumplimiento a la ley y, pues, cuál es el cumplimiento, es todas estas obligaciones de las que ya estuvimos hablando. El manual de lavado de dinero lo que tiene que hacer es, pues, como número uno, hacer un análisis de riesgos de lavado de dinero por parte de la persona que va a elaborar su manual. Y después de hacer este análisis de riesgos, tendrá que hacer las políticas, lineamientos, criterios para mitigar esos riesgos. Por eso lo que nosotros decimos es que no adopten manuales de terceros, no adopten manuales que les digan, sí, este manual es buenísimo, cómpralo. No sabes, el manual que tiene la desarrolladora inmobiliaria tal es el mejor, toma, aquí está. No. O sea, finalmente cada organización es distinta, cada organización tiene sus propios riesgos y habrá entonces que atender a los mismos para nosotros establecer nuestras propias políticas. Por supuesto, se debe involucrar al Consejo de Administración en la toma de decisiones al momento de elaborar el manual. Y una vez elaborado, se tiene que hacer la formación y socialización a los empleados, pues, para que conozcan cuáles son los lineamientos, ¿no? De nada me servirá tener un manual si no hago esta socialización, si no le digo a mis empleados qué operaciones pueden realizar o no, qué criterios tendrán que adoptar a la hora de esta
de esta toma de decisiones, bueno, o sea, más bien esta toma de decisiones de si celebro o no la operación, si el cliente es de alto riesgo o no, qué medidas tengo que adoptar, en fin, o sea, los empleados al final tienen que conocer el manual y para su elaboración nosotros sugerimos que también hagan uso de las recomendaciones y las guías que para el efecto para efectos de identificación del riesgo, y eso ha generado el GAFI y la Unidad de Inteligencia Financiera. Aquí vamos a hablar de restricciones al uso de efectivo y metales, saltando abruptamente el tema. Nada más queremos, para que ustedes conozcan pues, cuáles son estas restricciones. La mayoría tienen 271,212 pesos como límite máximo. Tratándose de compraventa de inmuebles, pues ellos tienen un monto mayor pues por el tipo de operación que es de 678,000. Entonces ese es el límite máximo, después de ese ya no pueden usar ese medio de pago. Y bueno, vamos a pasar ahora a medidas simplificadas. Sí, retomando un poquito el tema del manual, la ley, el reglamento y las reglas de carácter general permiten a los sujetos obligados reducir su carga administrativa, adoptando medidas simplificadas, y esto únicamente en aquellos casos en donde los clientes usuarios de los sujetos obligados sean identificados como clientes de bajo riesgo, de tal forma que es importante también que aquellas personas que realicen la identificación de clientes usuarios tengan muy claro cuando estamos ante un cliente de alto, de mediano o de bajo riesgo, porque esto permitiría a la organización adoptar medidas simplificadas y con ello reducir carga administrativa y costos. ¿Qué supone esta adopción de medidas simplificadas? Que en lugar de que le solicites información o mayor documentación, que únicamente requieras datos a los clientes usuarios. De tal forma que, bueno, es importante también que los empleados que tengan a su cargo la identificación de los clientes ubiquen perfectamente cuáles son los criterios para determinar si estamos ante clientes de bajo riesgo y, en su caso, poder acceder a estas medidas simplificadas. Para ello es importante tomar en cuenta las evaluaciones nacionales de riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo que las autoridades hacendarias tienen obligación de generar cada 2 años. La última que se hizo fue en el 2016, que fue la primera evaluación y es la única con la que contamos en nuestro país, en donde ya las autoridades hacendarias y las autoridades encargadas de la prevención y del análisis de la documentación que se les proporciona a través de los avisos y de los reportes, pues ellos ya identifican cuáles son las actividades con mayor o menor o mediano riesgo. En este caso, en esta primera evaluación, las actividades que se fueron identificadas como de mayor riesgo fueron la compra y venta de vehículos, el mutuo préstamo crédito, la transmisión de derechos sobre bienes inmuebles. De tal forma que claramente, al ser estas las actividades en donde la delincuencia organizada pues ha puesto más el ojo para utilizarlos como vehículos para poder blanquear su dinero, pues también las autoridades tendrán harán un mayor ejercicio de verificación de este tipo de actividades, y esto es algo que deben de tomar en cuenta estos sectores que están referidos como catalogados por parte de la evaluación como actividades vulnerables de alto riesgo. La legislación también prevé la posibilidad de que se generen cumplimientos alternativos. ¿Qué supone esto? Que como actividad vulnerable tienes la posibilidad de proponer ante la UIF la posibilidad de, en lugar de generar este aviso, esta obligación de aviso, a través de algún otro canal o alguna otra información que tú ya proveas a la autoridad hacendaria, la misma información, con el mismo plazo, con las mismas características de disponibilidad, auditabilidad y confidencialidad. En estos casos, la UIF valorará la propuesta de cada una de las actividades vulnerables y, en su caso, autorizará estas medidas alternativas. La propia ley y el reglamento ya contemplan 2 para corredores públicos y para fedatarios públicos, de tal forma que en el caso de los fedatarios públicos ellos tienen la posibilidad de dar cumplimiento a esta obligación de presentar los avisos a través de la presentación del sistema de Declaranot, ¿no? Entonces, en estos casos ellos ya no tienen obligación de duplicar, generar la declaración y además generar el aviso, sino que basta con la sola presentación de la declaración. Pero también en el caso de los agentes aduanales, como se proporciona una información similar en el mismo periodo, también los agentes aduanales, a través de estos pedimentos de importación o exportación del despacho aduanero, ellos también tienen la posibilidad de generar este cumplimiento alternativo. Sin embargo, pues cualquier otro sujeto obligado que se viera en un supuesto similar en donde pudiera
evitar esta presentación de avisos a través de cualquier otra opción, tiene la posibilidad de acceder ante la UIF y que en su caso la UIF valore esta propuesta, ¿no? Y en su caso la autorice. Ahora, vamos a hablar un poquito de las sanciones administrativas porque, como ya comentábamos, pues son sanciones importantes. Hablamos de sanciones administrativas consistentes en multa que van de 200 hasta 65,000 UMAS, que suponen que van de 16,900 pesos hasta más de casi 5,5 millones de pesos, ¿no? Hablamos también de la posibilidad de sancionar a permisionarios de juegos y sorteos con la revocación de permisos, la posibilidad de cancelar patentes a notarios públicos, habilitaciones a corredores públicos y patentes a agentes aduanales, de tal forma que sí es importante pues dar cumplimiento a la ley porque estamos hablando de sanciones importantes. Nos dimos a la tarea nosotros de preguntar al SAT cuáles han sido las sanciones que han impuesto y en su caso los montos que suponen estas sanciones y a qué actividades vulnerables. Y bueno, aquí les compartimos este cuadro en donde podemos advertir que el SAT al día de hoy ha realizado 2,067 procedimientos, ha impuesto 3,542 multas en diversos sectores, que suponen más de 3,345 millones de pesos en multas. Claramente vemos que, bueno, hay sectores un poco más auditados que otros, como en el caso del servicio de mutuo, préstamos o créditos. En el caso de construcción y desarrollo de bienes inmuebles, hablamos de multas de más de 700 millones de pesos. En el caso de la comercialización de vehículos, hablamos de multas de más de 500 millones de pesos. Y en el caso del tema de arrendamiento, pues hablamos de casi también de multas de 700 millones de pesos. Si vemos estas actividades vulnerables también pues coinciden con estas actividades vulnerables de alto riesgo que fueron identificadas en esta evaluación nacional que comentábamos. De ahí la importancia de que también las actividades vulnerables tomen en cuenta esta evaluación que hacen las autoridades, porque también, como comentábamos, al ser los vehículos más utilizados por la delincuencia organizada, pues claramente serán también los más auditados o verificados por parte del SAT, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer como sujetos obligados si ya estamos en incumplimiento de la ley? La Ley de Ingresos del 2019 contempló la posibilidad de elaborar programas ya de autorregularización para efectos de la ley antilavado. Ya en abril del 2019, de este año, el 16 de abril, se publica como tal el programa de autorregularización por parte de la jefa del SAT, en donde da una vacatio de leyes de 45 días y finalmente entra en vigor este programa a partir del 19 de junio de 2019 al 31 de julio de 2019. Es decir, estamos ya a unos días de que este programa de autorregularización venza y con ello la posibilidad para los sujetos obligados pues de acceder a evitar multas, a acceder a condonaciones de multa y pues lo más importante a regularizarse en este tema de obligaciones en materia de la ley antilavado. Estos programas de autorregularización contemplan nada más el periodo del 1 de julio del 2013 al 31 de diciembre de 2018, es decir, operaciones que se hayan llevado a cabo en este periodo. No contempla aquellas obligaciones que se hayan generado en el 2019, porque precisamente uno de los requisitos del programa es que las personas que pretendan acceder a estos programas de autorregularización hayan dado correcto cumplimiento a las obligaciones generadas en el 2019. ¿Cómo funcionan estos programas? Bueno, el sujeto obligado tiene que estar registrado como actividad vulnerable, tener actualizados sus datos también dentro de su perfil como sujeto obligado, haber dado cumplimiento a todas las obligaciones en términos de la ley en el 2019 y en su caso presentar esta propuesta de programa de autorregularización ante el SAT y va a tener 6 meses para dar cumplimiento a este. ¿Qué supone esto? Pues que el propio sujeto obligado determine ante la autoridad cuáles son sus incumplimientos en los que ha incurrido y en su caso establezca un programa en donde pueda dar cumplimiento durante estos próximos 6 meses a estas obligaciones que está en falta, ¿no? Este programa tiene que ser autorizado por parte del SAT y permite también que el sujeto obligado se pueda adherir incluso cuando ya se le hayan iniciado alguna visita de verificación por parte del SAT y como comentabas, pues tiene que cumplir con este programa dentro de los próximos 6 meses. Las improcedencias, bueno, ya las vimos, no voy a ahondar ya ahorita en ellas. La única que me gustaría también puntualizar es que si alguno de los incumplimientos en los que está el sujeto obligado, en los que ha incurrido, supone la probable comisión de un delito, pues de los previstos en la ley, claramente no va a ser posible que acceda a este programa.
Y en el caso de la condonación de multas, una vez que se haya ya cumplido con el programa de autorregularización autorizado por el SAT, dentro de los 20 días hábiles siguientes, el sujeto obligado tiene la posibilidad de solicitar la condonación de multas, únicamente aquellas multas que no hayan sido generadas algún medio de defensa legal por parte del sujeto obligado, no hayan sido impugnadas, que no hayan sido pagadas, que no suponga el incumplimiento de la comisión de un delito, que no suponga un agravante de las infracciones administrativas, y en estos casos tienen la posibilidad de acceder a esta condonación de multas. Nada más vamos a identificar, hay que identificar que estos programas de autorregularización es un supuesto distinto a este pago espontáneo, este cumplimiento espontáneo que suponen los programas, el artículo 55 de la ley, en donde el planteamiento es donde una persona, antes de que le inicien una visita de verificación por única ocasión, genere el cumplimiento, puede hacerlo incluso masivo, de sus obligaciones previa a que inicie una visita de verificación, y en estos casos, como se considera que es un cumplimiento espontáneo, la autoridad tiene la posibilidad de no sancionar a esta primera infracción, ¿no? Hemos sabido de algunos casos en donde el SAT ha aceptado como un solo incumplimiento la posibilidad de que el sujeto obligado genere pues muchos, de manera masiva el cumplimiento de la obligación de proporcionar los avisos, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es de lo que les queríamos hablar el día de hoy. Si quieren, podemos empezar con un tiempo para preguntas y respuestas. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Aquí tenemos dos preguntas que nos hicieron. Les podemos compartir algún link para ver la guía. En nuestras redes sociales vamos a estar subiendo información relacionada con estos temas, así que por favor estén ahí al pendiente para que les podamos compartir pues guías, información novedosa, no solamente de actividades vulnerables, sino de cualquier otra de los servicios que nosotros damos, compliance, en fin. Ahí estén al pendiente, incluso también en YouTube, y por ahí les vamos a estar compartiendo información. Ahora hay guías que emite la UIF de acuerdo a cada actividad vulnerable, que son guías que únicamente se acceden a ellas a través del portal, incluso son guías que están personalizadas y está prohibido compartirlas, de tal forma que por eso es importante que si como actividad vulnerable, como sujeto obligado realizas una actividad vulnerable, te inscribas en el portal del SAT para que puedas acceder a toda esta información, porque esas guías no son públicas, es información reservada en donde los propios sujetos obligados no tienen la posibilidad de compartirlas, ¿no? Hay guías como los criterios, por ejemplo, para determinar si un cliente es de alto, mediano, bajo riesgo, los criterios que ha propuesto la UIF a manera nada más de sugerencia, pero que obviamente pues los tenemos que tomar en cuenta como sujetos obligados en casos de, por ejemplo, para el aviso de 24 horas, todas esas guías son guías que están reservadas, ¿no? Sin embargo, las guías de Gafi, esas sí son públicas y con mucho gusto las podemos compartir con ustedes. Exactamente. Aquí nos preguntan que si como cliente tenemos derecho a que se nos informe que estamos realizando una operación vulnerable. En realidad te vas a dar cuenta porque te van a pedir mayor información al momento de la identificación, ¿no? O sea, en principio, si un sujeto obligado genera esta identificación como debe de ser en términos de la ley, pues va a pedirte tu credencial, va a pedirte copia de tu credencial, te va a hacer algunas preguntas como este tema de si ese bien inmueble o ese servicio va a ser para beneficio tuyo, para beneficio de alguien más. En caso de personas morales incluso se genera mayor documentación porque hay que analizar también la constitución de las sociedades para determinar el tema del beneficiario real. Entonces, no tienes derecho a que como tal, la ley no contempla el derecho a que se te avise, sino más bien la obligación del sujeto obligado de generar esta identificación. Hay otra pregunta. Quisiera saber qué acciones recomiendan implementar para crear el perfil transaccional de los clientes. Bueno, lo primero que hay que hacer, claro, es lo que ya dijimos, ¿no? Identificar al cliente, o sea, saber quién es, conocerlo, conocer su actividad. Eso nos va a dar a nosotros mucha luz de si nuestro cliente va a ser de alto, medio o bajo riesgo. Estas guías que comentamos, las que son públicas de Gafi, por ejemplo,
hablan de ciertos criterios que tienes que tomar en consideración a la hora de analizar a los clientes usuarios. Y sin lugar a dudas, pues esta información, si la viertes en un manual de prevención del lavado de dinero, pues va a ser muchísimo más fácil que toda la organización la conozca, que sepa en específico cuáles son los criterios que se van a aplicar, pero sin lugar a dudas, no sé, digo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? O sea, si tienes un cliente que Gafi ha establecido que algunos territorios no son cooperantes respecto de prevención del lavado de dinero. Entonces, si tú tienes un cliente, por ejemplo, un usuario de un país que Gafi ha catalogado como que no cumple con obligaciones ni le interesa, entonces evidentemente ese va a ser un cliente de alto riesgo, ¿no? Para eso hay que revisar esas guías, porque esas guías nos van a dar mucha luz o sea, efectivamente, ¿qué son esos factores que nosotros debemos considerar a la hora de hacer este análisis del perfil transaccional? Este tema del que hablamos en entidades financieras, del enfoque basado en riesgo, pues también, o sea, al final, lo que en algún momento se va a buscar es que se traslade a actividades vulnerables con las modificaciones que el caso amerite, para que también tengan mayores elementos a la hora de identificar pues este riesgo por parte de clientes usuarios. No sé si tú un comentario, sí, ¿no? También es importante tomar en cuenta que la propia WIF en el portal de PLD tiene abiertas algunas listas, por ejemplo, las listas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de países no cooperantes, las listas de Gafi, las listas del OFAC, hay listas, por ejemplo, de personas políticamente expuestas, que son aquellas que, de acuerdo al tipo de cargo que tenga, pudiera ser una persona identificada como persona políticamente expuesta. En el portal del SAT en el portal de la WIF, se puede encontrar esta lista de personas políticamente expuestas de funcionarios, en donde si uno como sujeto obligado verifica que a lo mejor viene una persona pública, que es un senador y que tiene este catálogo, esta característica de persona políticamente expuesta, entonces estamos hablando de una persona de alto riesgo. Entonces, por ello es importante que en el manual también se determinen y sean muy claros con los empleados que realizan la identificación de sus clientes usuarios, de la revisión que se haga. Hay muchas organizaciones que pues generan esto de forma automatizada. El problema, por ejemplo, de algunas listas, pues es nada más hay que revisar que estén actualizadas. En algunos casos, por ejemplo, en el tema de personas políticamente expuestas, se cuenta únicamente con el nombre del cargo. Y si uno quiere acceder al portal de transparencia para revisar qué persona en lo particular y poder identificar quién es esa persona que ocupa ese cargo que está considerada como una persona políticamente expuesta, en algunos casos no se tiene acceso a esa información porque se considera que es información reservada por seguridad nacional. Entonces ahí sí tenemos pues una falta por parte de la autoridad porque no está proveyendo de toda la información que requiere el sujeto obligado para dar cumplimiento, ¿no? Entonces nada más hay que estar pendientes de eso. Hay algunos proveedores de servicios que de forma automatizada generen estas bases de datos y que pues eso simplifica también la labor del sujeto obligado ya en el tema de la obligación de identificación. Entonces es importante que revisen estas listas en el portal de la UIF. Y creo que eso también está muy relacionado con la pregunta que nos hacen respecto a la realización de debidas diligencias sencillas y reforzadas a clientes que consideren de alto riesgo. O sea, finalmente, pues como ya lo estamos comentando, hay que hacer uso de estas guías y hay que plasmarlas en nuestro manual para poder identificar esos clientes de alto riesgo, algunos ya identificados como parte de algún criterio y otros que nos corresponderá a nosotros como parte del perfil transaccional que se vaya generando. Aquí hay alguna pregunta dice, para la parte de arrendamiento, tomando en cuenta lo que dice la ley, ¿todas aquellas personas físicas o morales que se dediquen al uso o goce están obligadas a inscribirse? Sí, en caso de que caigan dentro del umbral de identificación y el umbral de aviso, tienen que hacerlo. Es importante señalar que los avisos, o sea, cuando no se generen actos o operaciones en cierto mes, porque los avisos se presentan el día 17 del mes siguiente en que se lleva a cabo el acto de operación, pero es importante que estén inscritos y en caso de que no generen un acto de operación de arrendamiento, bueno, simplemente se genera un aviso señalando que no hubo actos o operaciones, pero sí deben de estar inscritos para poder dar estos avisos.
En relación a la comercialización de activos virtuales, ahí consideramos que vale la pena dar una charla muy particular respecto de eso, porque hay muchísimos temas que tratar. Entonces, pues más bien hay que mantenernos en contacto para que podamos después abundar o profundizar respecto de este tema. Igualmente, respecto a lo que nos preguntan de la norma 37001 de los sistemas de gestión antisoborno, es un tema que para nosotras es impactante, nos encanta, amamos hablar de anticorrupción, integridad, ética corporativa, y justamente por eso vamos o queremos hacer después una charla respecto de ese tema. Así es, el tema del ISO 37001 es uno de los servicios que prestamos nosotras en el tema de la implementación, pero sin duda, aunque está muy relacionado porque es una de las actividades relacionadas con el tema del lavado de dinero, pues sí requiere una charla en particular, ¿no? De todos modos vamos a estar tomando en cuenta también cuáles son los temas de interés para ustedes para generar más webinars y también generar mayor contenido para ustedes, ¿no? Y responsabilidad penal de la persona jurídica por lavado de activos, pues sin lugar a dudas, en el catálogo del Código Penal Federal está incluido el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ese es otro tema del que nos encanta hablar, pero que también pues amerita una plática de 1, 2 o 3 horas o más. Así que ahora, por ahora solo les podemos decir que sí. Y si queremos abundar respecto a eso, pues manténganse en contacto con nosotros y sin lugar a dudas vamos a platicar de ese tema también. Muchas gracias a todos. Gracias.